Dios te bendiga. Qué bueno que nos estás acompañando para conocer un poquito más de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que es inminente para nosotros los creyentes conocer. He titulado esta charla de hoy Asignación Divina. Así que está pendiente, busca lápiz, papel para que anotes las escrituras y después las estudies en tu tiempo privado con el Señor. Quiero decirte que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos una asignación especial en esta tierra. Dios nos ha escogido, dice la palabra, para hacer buenas obras en la tierra. Te voy a leer dos versiones diferentes de un mismo versículo para que puedas ver. En Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que leyéndote estas dos escrituras, te muestro evidencia bíblica de que tú y yo, antes de que incluso nosotros naciéramos, ya fuimos destinados, ya fuimos asignados para hacer buenas obras en esta tierra. Así que tenemos una asignación divina. Cada uno de nosotros tiene una asignación divina en particular. Y claro, el cuerpo de Cristo tiene una asignación divina general, pero vamos a ir ahí. Yo lo que quiero es que tú estés pendiente de lo que vamos a estar hablando, porque esto es inminente. Si tú has nacido de nuevo, tienes que buscar la forma de encontrar cuál es tu asignación divina, cuál es lo que Dios quiere que tú hagas, qué es la asignación tuya y particular para hacer en esta tierra. Mucha gente se queja de que no saben que Dios les ha dicho, no saben para qué sirven en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que decirte, Dios, si tú le preguntas, te va a responder, porque a cada uno de nosotros, antes que naciéramos, como dice la palabra, dice: fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras que nosotros tenemos que hacer? Siempre a mí me gusta leer versículos bíblicos que prueben lo que estamos argumentando aquí o lo que estamos afirmando. Así que te voy a leer algunas escrituras para mostrarte lo que dice la palabra. Y en el libro de Deuteronomio 4:9 dice que nosotros tenemos que dar testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Esa es parte de una de las asignaciones divinas que tenemos. Algunas de las buenas obras que nosotros tenemos que hacer, que es compartir el evangelio, pero desde antes, desde el Viejo Testamento, que es una sombra de lo que anuncia lo que va a venir para el Nuevo Testamento. Ya nos están dando los indicadores, los pasos, ¿verdad? Las señales de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios en su palabra, en el libro de Deuteronomio 4:9, dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y qué tú le vas a enseñar? Lo que te acabo de decir, las cosas maravillosas que Dios te ha permitido que tú veas, las experiencias hermosas que Dios ha permitido que tú tengas, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida particular. Y así tú vas a ser de influencia a personas, testificando, hablando, enseñando, expresando las cosas grandes que Dios te ha permitido que tú vivas y que veas. Más adelante en el Nuevo Testamento, que quiero que veas, como te mencioné, desde el Antiguo Testamento vemos las
tipos y sombras hasta que llegamos al Nuevo Testamento, que claramente lo vemos con la llegada de Jesucristo y lo vemos ahora en esta escritura que está en el Marco, que es uno de los evangelios. Marcos 16:15 dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? Que una de las buenas obras para las cuales hemos sido llamados es ir y compartir las maravillas, es ir y compartir la gratitud que tú sientes por lo que Dios ha hecho por ti, es ir y proclamar el evangelio al que está en necesidad, al que está triste. Bueno, vamos adelante, más adelante a hacer una lista de cosas que podemos hacer, pero te quiero mostrar por la palabra de Dios que ya desde antes que naciera tú tienes una asignación divina. Tú tienes una asignación divina. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer que sean específicas y que además de nosotros presentar el evangelio, además de nosotros contar las grandezas de ser parte de la familia de Dios, además de nosotros testificar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida por nosotros, qué más cosas nosotros podemos hacer? Nos tenemos que expandir, tenemos que ir y llevarle no tan solo a los miembros de nuestra familia, como fue la escritura que te leí antes, sino que también dice que vayamos a toda criatura que se nos presente, a toda persona que esté a nuestro alrededor. Nosotros le tenemos que predicar. Y yo tengo que decirte algo, le tenemos que hablar del Señor, le tenemos que decir, le tenemos que testificar como tú quieras. Pero espera, ¿sabes qué? A veces nosotros hablamos más con nuestras acciones que con nuestras propias palabras. Y yo te quiero decir que haciendo cosas como este listado que yo te voy a dar, le vas a demostrar a las personas que están alrededor tuyo que Cristo vive y que Él es tu Rey y Él es tu Señor, y que Él está dispuesto a ser el Rey y Señor de los demás, y que Él está dispuesto a bendecirlos si ellos se dejan bendecir, y que Él está dispuesto a derramar de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Salvador. Escucha bien, porque tú y yo somos los brazos extendidos de Jesús. Tú y yo somos los representantes de Él en esta tierra. Tú y yo somos los embajadores en esta tierra. Así que tenemos que hacer estas cosas porque son nuestras asignaciones divinas para que los que no conocen a Dios puedan conocerlo. Vamos a hablar de las cosas sencillas y comunes que nosotros podemos hacer para demostrarle a la gente que Cristo vive. Una de las cosas que puede ser es hacer algún donativo financiero a una persona que esté en necesidad. ¿Cuánta gente hay alrededor de nosotros que están en urgencia y que a veces no se atreven a decir nada a nadie? Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo, que dice la palabra que nos ha de guiar a toda verdad, te ha de señalar cuando Dios te pone en tu corazón un pensamiento sobre alguna persona. Piensa cómo tú puedes bendecir a esa persona. Tal vez esté en necesidad de tener un dinero para pagar una cuenta. Tal vez está en necesidad de que tú le lleves algo a su casa. Tal vez está en necesidad de que tú le hagas una llamada. Así que hagamos cualquier donativo financiero que nosotros podamos. Puede ser que tú le lleves una compra con víveres, ¿verdad? Una cantidad de alimentos que a lo mejor le pueden estar haciendo falta. Puede ser que le lleves ropa, puede ser que le lleves materiales escolares para sus hijos, puede ser que le lleves una cena porque la persona está enferma y no tiene cómo comer ni cómo levantarse a preparar sus alimentos, y el que tú le lleves una cena le ayuda. Puede ser que tú le lleves una variedad de meriendas para que los niños puedan llevar a la escuela. Dios te va a indicar, Dios te va a decir, Dios te va a mostrar
Solo sé sensible al Espíritu Santo para saber qué es lo que el Señor quiere que tú hagas para bendecir a esa persona. Te repito, Dios nos da asignaciones divinas a cada uno. Te voy a hablar una experiencia que fue muy mía personal. Yo tenía mis hijas pequeñas. Ese día yo estaba en mi casa, estaba lavando la ropa y en un momento recibí una llamada de una hermana y amiga. Y ella me dijo, hey Zulma, ¿cómo estás? Sentí en mi corazón llamarte. Y normalmente nosotros lo que hacemos es que les respondemos a las personas, sí, yo estoy bien, ok, oh, bueno, qué bueno que me llamaste, etcétera. Pero ella estaba tan sensible al Espíritu Santo que al poco rato de que yo colgara, ella llegó a mi casa y me dijo, Zulma, en mi espíritu yo recibí que aunque tú me dijiste que estabas bien, no estabas bien. Y es cierto, yo ese día estaba triste, es cierto, yo estaba un poco atribulada por unas circunstancias en particular, y ella vino a mi casa y ¿sabe lo que ella hizo? Ese día ella cumplió la asignación divina que Dios le dio. Ella vino a mi casa, nos sentamos juntas, oramos, clamamos al Señor por la situación, y luego que se terminó la oración, ella se regresó a su casa. Qué hermoso acto de amor y de obediencia a lo que Dios te pide que tú hagas. Ella muy bien pudo haber argumentado con Dios y decir, bueno, yo la llamé Dios, ¿para qué más tengo que seguir haciendo otra cosa? No, ella entendió que más allá de esa llamada que ella había hecho, ella debía venir de cuerpo presente a conversar conmigo, a orar y a clamar al Señor por lo que me estaba molestando, me estaba atribulando a mí. Y yo la bendigo, testifico esto para que tú sepas y aprendas. Sé guiado por el Espíritu Santo. Son asignaciones divinas que tenemos, que Dios nos da a veces en el momento, en el instante, que son necesarias que nosotros actuemos. Yo agradezco a esa hermana que fue obediente y apareció en mi casa para que orásemos juntas, y sabes que cuando ella se fue de mi casa ya yo estaba libre de toda angustia que yo tenía, porque me demostró Dios a través de ella el cuidado de Él, pero gloria a Dios por ella. Gloria a Dios por ella, porque cuando Dios le dio esa asignación, ella la cumplió. Gloria a Dios porque ella, a pesar de que yo le dije, no, yo estoy bien en mi conversación telefónica con ella, ella percibió que ese bien que yo estaba diciendo no era tan bien. Ella pudo llegar a mi casa, ella dejó lo que estaba haciendo, ella llegó, ella vino, oró conmigo, se fue de nuevo para su casa y ya Dios había ministrado a mi vida, que Él estaba atendiendo mi necesidad. No dejes pasar la oportunidad de hacer la asignación divina que Dios tenga para ti. Si es cierto que nosotros en ocasiones estamos agobiados, estamos cansados, estamos haciendo mil cosas, pero yo tengo que decirte, cuando lo haces en el momento que Dios te dice que lo hagas, te aseguro que es porque esa persona lo necesita en ese momento. Te puedo dar más testimonios de mi persona. Recuerdo otra vez, ya yo no argumento con Dios, Él me da la instrucción y yo la cumplo, pero en un tiempo yo tenía mi mal hábito de argumentar y tratar de negociar con Dios, de acomodar la asignación a mi conveniencia. Y recuerdo una vez que yo estaba secándome el pelo en mi casa y Dios puso en mi corazón claramente que llamara a una persona. Y yo entendí claro el nombre, llama a fulana. Y yo, pero Señor, deja que yo me seque el pelo, ya mismito yo, llama a fulana. Y yo argumentando y secándome el pelo, y de pronto llama a fulana. ¡Wow! Déjame parar lo que estoy haciendo, voy a llamar a fulana. Cuando llamé a la persona, ella estaba llorando en el otro lado y me dice, yo estaba llorando, yo estaba angustiada, yo estaba sufriendo por una circunstancia y yo le estaba diciendo, Dios, ni aún mi amiga Zulma me ha llamado. ¿Tú
te imaginas si yo no hubiera obedecido a Dios? Pero en ese momento Él amó tanto a aquella persona y me amó a mí tanto que yo estaba queriendo hacerlo desobediente. De yo poder ver cómo una simple llamada le había ministrado a aquella hermana que estaba en necesidad. Y después que ella y yo conversamos, ella quedó tranquila y yo quedé gozosa de haber obedecido a Dios. Por eso ya yo no le argumento. Él me dice que haga algo y mejor es hacerlo, porque cuando Él te da una asignación es porque hay una razón. Tú y yo tenemos asignaciones divinas que tenemos que cumplir. No trates de posponer, no trates de negociar, no trates de argumentar. No tan solo eso, muchas otras ocasiones Dios me ha dado instrucción de que haga algo ahora, y cuando yo hago ese acto que Él me está diciendo de ir a visitar a alguien, de llamar a una persona, de enviarle una nota, lo que sea, yo veo el testimonio de lo que implicó para el que recibió, fuese mi visita, fuese mi llamada, fuese mi carta. Yo veo el testimonio de lo que significó para esa persona esa intervención divina en su vida. Tú y yo, escucha bien, Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de que nosotros podamos hacer cosas para honrarlo, exaltar tu nombre y demostrarle a las personas que Él se ocupa de ellos. ¡Qué privilegio que tú hagas una asignación y venga de vuelta el testimonio para saber que tú estabas atento o atenta a la voz de Dios! ¡Qué privilegio! No debemos nosotros olvidarnos de que somos privilegiados cuando Dios nos reclama que hagamos alguna asignación. Ahora bien, te voy a decir otros ejemplos que podemos nosotros mirar aquí. Cuando te estaba hablando de hacer donativos de cosas materiales, ¿verdad? Hay palabra de bendición para las personas que hacen esto de corazón. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estábamos un día en una reunión meditando sobre esta escritura y alguien trajo un comentario que yo lo voy a tomar prestado porque no es original mío, pero yo le agradezco a la hermana que levantara ese comentario porque nos hizo meditar y reflexionar. Y decía, era un tiempo cercano a la Navidad, y decía, bueno, entonces nosotros, si somos dadores alegres, quiere decir que no vamos a buscar lo que nos sobre en la casa, el juguete que nos sobre, la ropa que ya yo no quiero usar, para dársela a la gente, cuando a lo mejor yo puedo ir a la tienda y comprarle un juguete nuevo a quien yo le voy a dar el donativo. ¿Tengo que dar lo que está usado, que me sobra o que ya no me gusta? O si como dador alegre yo puedo dar las cosas que sean nuevas y aprender a administrar mejor mi dinero para bendecir a los que están en necesidad. Tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar en esas cosas. Ahora, ¿qué otros actos de bondad nosotros podemos hacer? Podemos hacer actos de bondad con los vecinos. ¿Cómo qué cosa? Pues fíjate, recuerdo yo que hubo una nevada bien grande y había unos cuantos vecinos que estaban removiendo la nieve de sus carros, de alrededor de los vehículos. Y yo estaba subiendo a mi casa con mi materiales que yo había usado para remover la nieve que estaba alrededor de mi vehículo. Y entonces veo este ancianito que vive en el mismo edificio que yo vivo, y yo voy con todas las cosas en mi mano porque yo llevé para limpiar el carro, todas esas cositas que uno usa para quitar la nieve. Y yo veo que el viejito venía como con un bolsito así, que yo pienso que con eso era que le estaba removiendo la nieve. Y yo le digo, ¿a usted le hace falta esta pala? ¿Usted la necesita? ¿Usted quiere que yo se la preste para que usted pueda sacar la nieve?
Me dijo, no, gracias, si yo la necesito. Yo le dije, bueno, yo vivo en tal número, si usted me necesita, me busca ahí y ahí yo le voy a entregar la pala. Pasado el tiempo, él nunca me reclamó la pala. Yo asumo que él, cuando regresaba, ya había hecho el trabajo de remover la nieve, pero de todas formas, pues yo quise bendecirlo y prestarle mi pala. Pasan unos tiempos y me encuentro al mismo viejecito caminando por la acera y me dice, usted es la señora que aquel día me ofreció la pala. Yo me quedé impresionado y decía, ¿cómo esta señora que no me conoce me está ofreciendo la pala? Y entonces yo pienso que Dios permitió que ese señor y yo nos encontráramos nuevamente en el camino, porque Dios quería que yo viera que eso le ocasionó una impresión grande a esa persona, porque a veces nosotros vivimos que vemos a la gente con necesidad y le pasamos por el lado y no atendemos la necesidad. Por eso está la historia del buen samaritano en la palabra, porque le pasaban por el lado hasta que pasó el samaritano y fue el que se fijó en aquel hombre que estaba en necesidad. Tú y yo tenemos asignaciones divinas. No perdamos la oportunidad de cumplir la asignación. Hacerle bien. ¿Sabes qué? Hasta abrir una puerta cuando una persona está entrando. Eso es un acto de bondad que ya la gente ni lo practica. Ayudar a una viejecita a poner la compra en su carro. Ayudar a una persona a que pueda subir unas escaleras si tiene dificultad. Ayudar a una mamá que tiene varios niños y va a cruzar una calle, ayudar a cruzarle los niños. Tantos detalles. Yo tengo unos amigos que los conozco porque son extremadamente bondadosos y caritativos. Y un día el esposo de mi amiga me estaba contando que él iba con sus hijos en el carro, pero había un tráfico extraordinario porque había nevado y había demasiada nieve y había un carro que estaba estancado en la nieve y el hombre estaba dándole para atrás y para adelante y no podía salir de allí. Y él le dijo a sus hijos, esto aquí no se está moviendo, vamos a bajarnos y vamos a ayudar a ese hombre. Y entre los dos hijos de él y él, ayudaron al Señor a mover el carro, a salir del lugar que estaba atascado. El Señor quedó tan impresionado que le tomó hasta el nombre y después lo llamó para darle gracias y hasta quería darle una ofrenda y todo. Y él le dijo, yo lo hago porque yo amo a Cristo. Esa es la forma que tú y yo predicamos a Cristo. Esa es la forma que tú y yo le dejamos saber a las personas que Cristo vive. Tú y yo somos los brazos extendidos de Jesús. Tú y yo tenemos asignaciones divinas. Ese ejemplo que me dio mi amigo, gloria a Dios porque él lo compartió conmigo, tengo que decirte, había una multitud alrededor, una multitud de gente. Todo el mundo viendo a aquel señor pasar la tragedia que estaba pasando y nadie lo estaba asistiendo. El hombre le explicó a mi amigo, mire, yo voy tarde para el trabajo y yo tengo unas cosas que hacer, usted me ha ayudado. El hombre pudo llegar a su trabajo, aunque tarde, pero pudo llegar. ¿Por qué? Por un acto de amor, porque alguien respondió a una asignación divina, a saber lo que ha pasado en la vida de ese ser humano, porque supo que todavía hay gente bondadosa que aman a Cristo y que pueden servir independientemente de quién sea. Tú y yo tenemos asignaciones divinas. Te mencioné que nosotros tenemos que hacer actos de amor y de bondad. Y claramente en la palabra nosotros encontramos que esa es parte de los frutos que se supone que nosotros estemos dando. Fíjate que Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Actos de bondad se supone que los practiquemos todos los días. Esa es una asignación divina, hacer actos de bondad con el que está alrededor tuyo. Si hay movimientos y hay desafíos que hacen de págale a alguien que venga detrás y son asuntos que no son espirituales, ¿cuánto más tú y yo
que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, deberíamos estar sensibles para a lo mejor ayudar a alguien que necesita pagar algo en su compra y no le alcanza el dinero y hacerle ese donativo. ¿Cuánto más a alguien que está en una situación de necesidad? ¿Qué lección grande tú puedes dar de hacer un acto de bondad en una fila de la tienda de víveres, que tú le dejes pasar a alguien delante de ti? Si total, como quiera te van a cobrar, como quiera tienes que hacer la fila. ¿Qué importa que pase uno o dos? A mí me ha pasado eso. Yo he dejado pasar gente que se sorprende y yo digo, ¿sabe qué? Yo no tengo que tener prisa, como quiera voy a llegar ahí, 1, 2, 3 antes que pasen de mí, yo como quiera voy a llegar, pero estoy dando una lección de bondad. Y yo creo que tú y yo debemos pensar en esas cosas, porque estamos en esta tierra para cumplir las asignaciones divinas, y esas pequeñas cosas son asignaciones divinas. Esas pequeñas cosas. Ser amable con un desconocido, abrirle la puerta, como te mencioné, ofrecer ayuda a quien esté en una necesidad X o particular, como la del viejecito que yo te mencioné, mover el carro, si no camina alguien, ayudarlo, ponerle los cables, hacer alguna cosa en la que tú puedas bendecir a una persona. Tengo un testimonio de una vez que ocasionó un vehículo, ocasionó un accidente y una señora estaba en medio de la calle llorando porque había tenido ese accidente. Mi esposo en ese momento pasó y vio a la señora llorando, se detuvo y ella le dijo, no sé qué hacer, acabo de tener este accidente. Él, ¿saben lo que hizo? Él llamó a la policía, le hizo todas las llamadas con su teléfono y después le entregó una tarjeta y le dijo, si alguna vez usted necesita algo, esta es mi tarjeta. Pasados los años nos encontramos con esa persona que fuimos él y yo a dar una conferencia en una iglesia y ¿sabe qué? Allí estaba la señora que él le había hecho bien, ella se acordaba porque él hizo, resolvió y se fue. Y ¿sabe qué? Esa señora quedó marcada por ese acto de amor de ese desconocido que vino, resolvió y se fue y le dejó todo hecho, todo resuelto. La señora estaba llorando porque no tenía ni teléfono para llamar a nadie, pero el acto de bondad marcó la vida de esa señora y años después ella reconoció a aquella persona que la había ayudado un día que ella tuvo necesidad. Gloria a Dios por eso. Y no es para llevarnos la gloria a nosotros, es para que nuestro Dios sea reconocido por las cosas buenas que hace y porque Él quiere bendecirnos a todos nosotros. Yo quiero explicarte que no es por las obras que hagamos que nosotros nos salvamos, pero si somos salvos, tenemos que dar frutos y tienen que haber obras que muestren que los frutos del Espíritu están en operación, y ya te mencioné que uno de ellos es la bondad, es hacer actos de bondad. Amén. Así que te voy a leer la escritura para que veas lo que yo te estoy diciendo. Dice en Efesios 2, del 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que tampoco nosotros vamos a adquirir la salvación porque hagamos obras, pero sí tenemos que demostrar al Dios vivo, porque lo hablamos ahora hace un ratito, ya yo te leí otras escrituras. Tenemos que demostrar al Dios vivo que está en nosotros a través de los frutos que nosotros damos, haciendo actos de bondad, haciendo actos de amor, etcétera, etcétera. Tiene que verse que nuestros frutos son visibles y que pertenecemos a la familia de Dios porque estamos dando frutos. Tenemos que dar frutos. Y dar frutos es cumplir con las asignaciones divinas que cada vez Dios nos pone en nuestro camino. La palabra dice, y te lo voy a probar aquí, que la fe sin acciones está muerta. Y fe implica que las cosas que nosotros no vemos que no son, que sabemos que van a pasar. Amén. Pues entonces, mira lo que dice aquí. En Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así que si tú dices que conoces al Señor y que tienes fe, tienen que haber obras que muestren
que tú conoces al Señor, que tú perteneces a la familia de Dios y que tú te ocupas de exaltar el nombre de Él y hacer las buenas obras que te fueron asignadas desde antes de que tú nacieras. Y todas estas circunstancias que nos encontramos alrededor, Dios las ha propuesto para que tú puedas manifestar su amor a través de tus obras diarias y tus acciones diarias que muestren el amor de Dios a través de tu persona. Qué lindo sería este mundo si nosotros obedeciéramos esas instrucciones que son sencillas que Dios nos da, porque sabes que el amor de Dios fue depositado en nuestro corazón. Si Él nos pide que nosotros hagamos esas cosas es porque somos capaces, porque Él ya lo sabe, que Él nos equipó para hacerlas. Te lo dije con las primeras escrituras que mencioné. Voy a ir terminando, pero te quiero leer estas escrituras para ir cerrando y que se grabe en ti lo que yo te estoy diciendo. Mateo 5:16 dice lo siguiente: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es una palabra que te confronta tremendamente. Yo quiero que tú entiendas, la palabra nos confronta. La leo nuevamente. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te la leo de otra versión que dice: del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. No hay que decir nada más. Yo tengo que decirte que la misma palabra nos evidencia a nosotros que Dios demanda de nosotros que hagamos nuestras asignaciones. Te desafío a que hagas las obras o asignaciones divinas para que otros vean a Cristo en ti. Si tú no has conocido a Jesús como a tu Salvador, hoy yo te invito a que tú lo hagas. Repite esta oración conmigo, créelo en lo más profundo de tu corazón. Dios bueno, Dios misericordioso, hoy yo decido aceptar a Jesús como mi Salvador. Abandono mi vida pasada y de ahora en adelante me dedico a ti, a servirte, a exaltar tu nombre y a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oro. Amén, amén y amén. Si quieres continuar viendo estas exhortaciones que nosotros hacemos aquí, yo te pido que te suscribas al canal, le pongas a la campanita que quieres que cuando vengan nuestros videos te anuncie que salieron nuevos videos, y te pido también que los compartas con la persona que tú pienses que te puede servir. Si aceptaste a Cristo como nuestro Salvador, déjanos saber para nosotros continuar orando por ti. Dios te bendiga y hasta la próxima.